Continuamos en Cara a Cara platicando este día con Josefina Vázquez Mota. Josefina, a mí me dejó intrigadísimo esto que nos comentabas de Laura Peralta. Laura es hija de un notable, exitosísimo empresario, fundador de grandes empresas en nuestro país, una familia de empresarios, todos claro, muy chambeadores, y ella escribe un capítulo que pues sí, simulamos que no existe, pero que existe. Platícanos. Les quiero contar cómo conocí a Laura Peralta. Empecé a involucrarme mucho más en el libro, hablar con quienes colaboraron a hacer posible esta obra. Y nos fuimos encontrando, querido Marcos y Pablo, un problema que yo reconozco en estos micrófonos, no tenía una conciencia como tal. Porque generalmente hablamos de esta violencia intrafamiliar, hablamos de la violencia entre las parejas, hablamos de la violencia de padres a hijos, pero yo puedo decir que es no la primera vez, pero sí de manera muy determinante, que escuché hablar de la violencia de hijos a padres. Y así conocí a Laura Peralta. Ella tiene un centro en el Ajusco que se llama Remembranza. Y tuvo la gentileza de venir a mi encuentro y de hacerme saber que no son pocos, sino muchos, los casos que tenemos hoy ya en México, donde hijos o hijas tienen violencia contra sus padres. Una violencia que puede empezar con el azote de una puerta, una violencia que puede empezar cuando les retiran el habla y se ponen sus audífonos y los castigan con su silencio. Pero de esta violencia de la que Laura y su equipo me hablan y que hay un capítulo en el libro, es esta violencia de hijos que han tratado de matar a sus padres, de hijos que golpean a sus madres, que las patean, que las lastiman física y emocionalmente. Y yo fui a visitar este centro. Y quiero transmitirles algo a lo que me comprometí. Me reuní con un grupo muy joven de psicólogos, terapeutas que tiene, de gente muy comprometida. Y ellos me pidieron algo muy importante y por eso lo estoy haciendo en estos micrófonos, que le diéramos visibilidad a este problema. Porque en México tenemos algo que nos ha hecho un enorme daño que se llama simulación. Y Laura Peralta me decía, voy a los colegios para ayudar a prevenir, para decirles a los papás que si no ponemos límites, pues es que colegios de primer nivel, caros, carísimos, que si no ponemos límites, podemos llegar hasta aquí. Y así nos pasó hace 20 años. Ustedes recordarán cuando hablábamos de la... ¿Pero en qué edad comienza ese fenómeno? Mira, Marcos, pues lo que nos dicen en Remembranza es que puede comenzar desde muy pequeños, pero generalmente se agudiza a partir de los 12, en la adolescencia, es donde se hace muy evidente. Yo le preguntaba al equipo de Laura, ¿cómo llegan estos jóvenes a este centro? Miren, qué interesante. Lo primero es cuando en la escuela ya no lo soportan. Y entonces la gente de la escuela dice, estos jóvenes o van a una terapia y ya pasaron por todos los psicólogos, psiquiatras que tenían que haber pasado, y entonces les llaman a Remembranza. La segunda, y esta para mí fue también muy dolorosa, dicen, mientras los hijos agreden a la mamá, hay como consentimiento de muchos padres, porque dicen, es tu hijo, tú maleducaste, porque lo consentiste, pues ahora ni modo, si te golpeas, si te pateas, si te da una bofetada, pues aguántate porque es tu hijo. Los hijos llegan aquí, a Remembranza, cuando agreden al papá, porque entonces ahí sí ya no se vale. O sea, mientras agreden a la mamá, hay cierta tolerancia, que sigue siendo terrible este acto de... ¿Y por qué tolerancia si es la mamá? Con la mamá todavía con la bien. Mamá todavía se vale. En cuanto agreden al papá, en ese momento salen corriendo. Hay otros, cuando me dice el equipo de Laura Peralta, los papás se tienen que involucrar. Los papás tienen que ser parte de esta recuperación, porque aquí... Pero si ya perdieron el principio de autoridad, Josefina. Pero tienen que volver a trabajar. Y dice, y hemos tenido casos muy buenos, exitosos, pero también hemos tenido casos muy tristes, donde los papás, con tal de no involucrarse más y rectificar, vienen por el hijo y me dicen, mejor me lo llevo a una militarizada y a ver qué pueden hacer con él. Este centro Remembranza es un centro que yo quiero felicitar en estos micrófonos y quiero decir que hagamos conciencia, que la simulación no nos ayuda a nada, que cuando le permites a un hijo o a una hija el primer grito, la primer falta de respeto, el primer portazo, el primer jalón, ese es el principio justamente de una violencia que hoy tal vez nos conmueve, nos horroriza incluso, pero que existe.
Y ya hace 20 años, Pablo, lo recordarás, Marcos, cuando hablábamos que si las drogas, que México, yo recuerdo muchísima gente que me decía, no, Josefina, México es un país de tránsito, eso es Colombia, esos son otros países, en México eso nunca va a pasar. Y esta simulación, en gran medida, Pablo, responde a tu pregunta y a la de Marcos, de por qué también hoy nos encontramos así. Porque nos ha costado mucho trabajo reconocer desde la familia, desde la empresa, desde las clases políticas, desde las instituciones, lo que sí está sucediendo. Así que bueno, Remembranza es tal vez el caso extremo que presenta el libro, y cuando yo le pregunté a ellos dónde había empezado estos jóvenes, dónde los habíamos empezado a perder, la respuesta fue unánime, cuando no les pusieron límites, cuando nadie se atrevió a decirles que sí o que no. Entonces, este libro, esta experiencia que compartes con el auditorio, ¿es parte de tu paso por la Secretaría de Educación? Tiene mucho que ver por la Secretaría de Educación y en general por la política, Marcos, porque la política desnuda las almas. En la política uno es quien es. El que es corrupto terminará demostrándolo, el que es honorable terminará comportándose en consecuencia. El que es caprichoso y no tiene madurez emocional terminará siendo caprichoso. El que es autoritario, es decir, mi paso por la política me permitió conocer lo mejor del ser humano, ¿y? La grandeza y lo peor del ser humano. ¿Y quién ganó la batalla? La peor mezquindad. ¿Quién ganó la batalla, Josefina? Pues mira, creo que tenemos, si hablo de la gente, si hablo de los ciudadanos, no tengo duda que han ganado la batalla de la grandeza. Si hablo de la clase política, creo que tenemos de todo, pero creo, Pablo, que tenemos que hacer una gran tarea. Es decir, tenemos que hacer mucho más de lo que hemos hecho hasta ahorita para lograr que tengamos más dignidad, más honor, mayor compromiso. ¿Qué te dejó la experiencia de candidata a presidente de la República? Te puedo decir que son como dos lados de una moneda, Marcos. Por un lado, la emoción, el privilegio de haber sido la primer candidata mujer de mi partido, y no en un sentido feminista, sino porque siendo mujer pude lograr esa batalla interna que fue muy desafiante en mi partido, esa contienda interna, y todavía, todas las noches, antes de dormir o a levantarme, veo los rostros de la campaña. Veo ese milagro que para mí fueron los niños en la campaña. Yo sé que los niños no votan y lamento que no hayan votado en mi campaña, pero ¿qué hubieras cambiado? ¿Qué hubieras cambiado, Josefina? En ese momento de la noche cuando ves, pasas, revisas la campaña, imagino la agradeces todo lo que te pasó en la campaña, pero ¿qué hubieras cambiado? Mira, yo hubiera cambiado varias cosas. Una de ellas es, hubiera tomado ciertas decisiones con mucho más anticipación de lo que la hice dentro de mi propio equipo de campaña. Por ejemplo. Yo creo que ahí vamos a dejarlo por hoy, mi querido Marcos, para volver a regresar y seguir platicando un poco más. Adelante. Hubiese sido mucho más estricta en una estrategia de campaña, es decir, tener una estrategia mucho más consistente, disciplinada, y hubiese tal vez reconocido con mucho más antelación quienes sí me estaban acompañando genuinamente y quienes me habían abandonado de antemano. Y eso me hubiese ayudado. O sea, que hubo traiciones. Hubo abandonos muy importantes y muy dolorosos, pero haberlo reconocido a tiempo me hubiese ayudado a tener un escenario mucho más realista. ¿Pero lo veías y no decidías o te decían y no escuchabas? Mira, las campañas son casi por definición un caos. Las campañas, y nosotros tuvimos una campaña interna muy ruda, muy fuerte, y yo creo que no tuvimos ya tiempo de reconstruir, ya no hubo espacio, digamos, nuestra campaña interna terminó el 5 de febrero, y algo que aprendí es que aunque te tomes una foto con un buen compañero de partido, eso no significa que los equipos y sobre todo los que te ayudaron se van a entender. Y hoy seguimos teniendo un gran reto de unidad en el partido. Me encantaría que eso platicáramos después de una pausa, porque yo creo que tú eres una mujer que no va a dejar que el partido esté como está. Pero en este momento hablamos del Partido de Acción Nacional. ¿Cómo terminaron tus relaciones con Ernesto Cordero, con Santiago Krill? En fin,
¿qué te dejó personalmente como militante del PAN el trato que te dieron tus compañeros? Mira, creo que no tengo más que gratitud para una gran mayoría y sobre todo para, como en los panistas solemos decir, los panistas de a pie, esa entrega, ese trabajo incansable. Yo recuerdo todavía ese cierre de campaña en Veracruz que no olvidaré jamás, ese malecón que no alcanzaba a mirar el final, o Tamaulipas, saber que esta gente, estos militantes, estos ciudadanos que venían a mi evento, los habían bajado del camión, parte del crimen organizado, y llegaron caminando 1.5 o 2 horas para acompañarme. No tengo la vida completa para agradecer. Y también aprendí que había quienes tenían intereses diferentes. Pero me quedo con lo mejor. ¿Existió Jalisco en tu campaña? Sí, claro. Dinos después de una pausa. ¿Y qué vas a hacer? Tu partido se deshace, Josefina Vázquez Mota. Regresamos.